Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre la herencia condicional y a plazo. En las lecciones anteriores vimos que por medio de la disposición testamentaria o testamento, una persona dispone o decide sobre el destino de sus bienes para después de su muerte, a favor de los herederos o legatarios. Al testador le asiste el derecho de condicionar la eficacia de la disposición testamentaria a un acontecimiento futuro e incierto. El artículo 993 del Código Civil, en su segundo párrafo, establece que las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales. Es por ello que debemos aplicar la normativa contenida en el libro quinto, título primero, capítulo tercero del Código Civil, que se refiere a los denominados negocios jurídicos condicionales, según lo regulado en los artículos del 1269 al 1278. Para la comprensión del tema de hoy en cuanto a la herencia condicional, partamos de la comprensión del término condición. La condición es una circunstancia o acontecimiento indispensable para la eficacia de un acto jurídico. Apliquemos este concepto a un caso hipotético. Por ejemplo, yo instituyo como legatario de mi biblioteca jurídica a mi sobrino, que actualmente estudia la carrera de Derecho. Lo instituyo como legatario siempre y cuando mi sobrino se gradúe como abogado. En ese caso, la circunstancia o acontecimiento indispensable para que mi legatario adquiera el derecho sobre el bien legado es que se gradúe como abogado. A partir del cumplimiento de esa condición indispensable, es decir, de su graduación, adquiere el derecho de legatario. Otro ejemplo de condición podría ser que instituyo a mi sobrino como legatario de mi biblioteca jurídica, siempre y cuando no se case con María, la hija de mi vecino. Si se casa con ella, automáticamente perderá el derecho al legado. En los dos ejemplos indicados, tenemos dos condiciones distintas. La primera es una condición suspensiva. Si mi sobrino se gradúa como abogado, será legatario. Como vemos, al cumplirse la condición suspensiva, la graduación, surge el derecho de legatario. El artículo 1270 del Código Civil establece que el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición. Por su parte, el artículo 993 establece que las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. En el caso de la disposición testamentaria bajo condición suspensiva, surte también efecto o eficacia cuando se cumple la condición, cuando el legatario se gradúa de abogado, según el ejemplo en mención. En el segundo ejemplo citado vemos la denominada condición resolutoria. Si mi sobrino se casa con María, no será legatario. En la condición resolutoria, si se casa con María, pierde el derecho sobre el legado. El artículo 1275 establece que si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. El artículo 994 establece que la condición de no enajenar o de no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o legatarios. En el ejemplo del legado, yo como testador podría indicar en mi disposición testamentaria lo siguiente: dejo como legado mi biblioteca jurídica a mi sobrino, siempre y cuando no la venda o pignore o constituya garantía mobiliaria sobre la misma. Esa condición será válida hasta la mayoría de edad de mi sobrino y 5 años más. A partir de que el legatario cumpla 23 años, puede disponer libremente del objeto legado. Ahora veamos qué dice la norma contenida en el artículo 995 del Código Civil. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causahabiente el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero.
En ese sentido, yo como testador no podría impedir que mi legatario se case, es decir, no lo puedo obligar a permanecer soltero por el resto de su vida para que tenga derecho al legado. Lo único que sí puedo hacer es impedir que contraiga matrimonio con determinada persona. Por eso, en el ejemplo citado, indiqué como condición resolutoria: si se casa con María, la hija de mi vecino, pierde el legado. Ahora bien, en ambas condiciones, suspensiva y resolutoria, ¿qué pasa con la administración de los bienes mientras se cumplen las condiciones? El artículo 996 establece que si el heredero o legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que les correspondan hasta que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. El artículo 997 establece que la administración se confiará al heredero sin condición, pero si no hubiere coherederos, podrá confiarse la administración al heredero condicional, siempre que garantice suficientemente su manejo a juicio del juez. Ahora nos corresponde el tema de la herencia a término. Herencia a término es sinónimo de herencia a plazo. Aquí se precisa la determinación de fecha o tiempo para el inicio o terminación del efecto o eficacia de la institución de heredero o legatario. Por ejemplo, a partir del 15 de mayo del 2025 será sucesor determinada persona, o a partir del 15 de mayo del 2025 ya no será sucesor. En el primer caso estamos ante el denominado término inicial o término suspensivo, que indica la fecha de inicio o adquisición del derecho del sucesor, y en el segundo caso estamos ante el denominado término resolutorio o término final, que indica la fecha de terminación o cesación del derecho del sucesor. El artículo 998 del Código Civil establece que será válida la designación de día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas, en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes, sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. Como vemos, la terminología es igual que en las condiciones. Se utiliza la palabra suspensivo para determinar la adquisición del derecho, y utiliza la palabra resolutoria para determinar la pérdida del derecho. Lo único que cambia con las condiciones es que en la herencia a término o plazo se requiere de un tiempo o una fecha específica para adquirir o perder el derecho de la herencia. Hemos concluido nuestra lección de hoy. No olvides realizar tu evaluación. Muchas gracias.